Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. En esta ocasión les tenemos a todos nuestros televidentes de Emblemas de México un diagnóstico minucioso de todas las violaciones cometidas por parte de la Fiscalía de California contra el director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, en el debido proceso, y cómo es que violentaron sus derechos fundamentales del dirigente religioso en aquel país estadounidense. Para ello tomaremos fragmentos traducidos del aviso de moción del día 15 de marzo de 2022, de la cual fue presentada por los abogados Alan Jackson y Caleb Mason. Además, lo que publicaron algunos medios de comunicación en torno a este tema. Así que los invito para que vean este documental de análisis y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones referente a este caso insólito, nunca antes visto. Vamos a analizar puntos muy importantes que marca la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica referente a los derechos en el sistema acusatorio en aquel país estadounidense. En lo que concierne a los derechos del imputado o acusado, se encuentra en la sexta enmienda, que establece 5 principios básicos en cuanto a los derechos que tiene un acusado en el juicio penal, los cuales son el derecho a un juicio rápido y público, el derecho a ser juzgado por un jurado imparcial, el derecho a ser informado sobre los cargos, el derecho a convocar a testigos y enfrentarlos, y el derecho a un abogado que se le proporcione la información para que haya un juicio justo. Sin embargo, ha sido notorio cómo han pisoteado todos estos derechos humanos y constitucionales del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, en los Estados Unidos. Con todo respeto, hacemos un llamado a las autoridades en aquel país estadounidense a que respeten los derechos del dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo, y que no sea letra muerta, y que se cumpla lo que expresa la sexta enmienda de la Constitución de aquel país, así como los tratados internacionales que garantizan un juicio justo. Pues hay que recordar que en la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala claramente en su artículo 8, la cual reconoce que toda persona tiene el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Recordemos que en Estados Unidos de América los tratados internacionales vinculantes para este país son ley. Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, consagra en su artículo 8 sobre garantías judiciales los derechos de todo detenido y el derecho consular. Consagra expresamente en la Convención de Viena sobre relaciones consulares. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual son parte tanto de México y Estados Unidos de América, reconoce que las formalidades esenciales del procedimiento en el debido proceso son un derecho derivado de la dignidad inherente de la persona humana, derechos constitucionales que tiene el dirigente religioso en aquel país norteamericano y que deben respetar en la Corte de Los Ángeles, California, haciendo valer sus derechos que lo avalan, tanto organismos internacionales así como la Constitución de aquel país norteamericano. No se ha ejercido un juicio a este caso insólito en una condena anticipada e injusta, así como un debido proceso chicaneado. Cabe destacar que también se ha visorado un proceso doloso en donde sus denunciantes son anónimas o concretamente fantasmas, quienes han emitido una serie de acusaciones calumniosas, las cuales se han ventilado en diferentes medios amarillistas y sensacionalistas
periodistas cuyos artefactos más media han difundido solamente puros señalamientos sin pruebas fehacientes, denuncias que todavía no están comprobadas. Además, hacemos hincapié a todas las violaciones a la quinta, sexta, octava y 15ª enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, en un país en donde supuestamente defienden los derechos humanos de las personas. Y para muestra, solo un botón. Así lo podemos visualizar en una publicación cristiana del medio Christian Post español, en cuyo artículo periodístico del día 29 de marzo de 2022, el cual apuntala en su noticia titulada "Fiscales de California fabricaron caso contra predicador de mega iglesia", de la cual hago hincapié que en su nota periodística señala textualmente que la magnitud de la mala conducta del gobierno fue tan grande que no se puede cuantificar fácilmente, y el efecto en cascada de las consecuencias de estas acciones es inmenso, escribieron Jackson y su equipo. Estos incluyen, entre otras cosas, que el señor García se vio obligado a soportar una audiencia preliminar simulada, basada completamente en mentiras y ficción, creada completamente en la mente de los investigadores y fiscales. En pocas palabras, esta conducta es inexcusable y no tiene cabida en nuestro sistema de justicia. En el nivel más fundamental, los derechos del debido proceso del señor García han sido pisoteados y aplastados bajo la bota de un fiscal empeñado en obtener una condena sin importar el costo, agregó la moción presentada por los abogados de la defensa. El único remedio ante esta conducta extrema y escandalosa es que este tribunal desestime la información, apuntaló este medio cristiano. En ese mismo contexto, el diario El Mexicano, en su publicación del día 2 de mayo de 2022, en su noticia titulada "Fabricaron caso contra Nazón Joaquín García", en su artículo textualmente menciona: "Esta carta fuerte es una moción presentada el pasado 15 de marzo de 2022 por la defensa ante el Tribunal Superior de California, sobre la que tendrá que pronunciarse el magistrado Steven Marcos. Esta moción pone sobre la mesa los siguientes hechos. Durante 26 meses, la Fiscalía ocultó evidencia exculpatoria que por la ley tenía que poner a disposición de la defensa de Joaquín García. En ese documento, la defensa del líder de la luz del mundo detalla cómo la oficina del fiscal general de California manipuló, alteró y finalmente fabricó evidencias incriminatorias, presentando al juzgado informes basados en dichas falsas evidencias. La defensa de García mantiene la firme convicción de que más allá del sensacionalismo amarillista en torno al caso, impulsado incluso desde la Fiscalía, la justicia prevalecerá al margen de presiones mediáticas. Nazón Joaquín, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, cumple 1000 días detenido y le fue impuesta una fianza histórica de $90 millones, puntualizó el periódico El Mexicano. Por consiguiente, y en consecuencia por el fallo del juez Steven Marcos el pasado 2 de mayo de 2022, de no considerar una moción interpuesta por la defensa en la que expone la manipulación dolosa de testimonios acusatorios con la que la Fiscalía fabricó pruebas en contra de García, el abogado Alan Jackson lamentó la decisión del magistrado, el cual señaló: "Sí reconoció plenamente que durante 26 meses la Fiscalía ocultó evidencia exculpatoria que por ley debía poner a disposición de la defensa del dirigente religioso. En el marco de una audiencia celebrada en la corte local, el juez Steven Marcos se pronunció sobre la moción presentada por la defensa del mexicano Nazón Joaquín García, en la que se expone cómo la Fiscalía manipuló de manera dolosa testimonios de quienes desde el anonimato lo acusaron de diversos delitos. En una moción interpuesta por la defensa de Nazón Joaquín desde el pasado 15 de marzo y
sobre la que hoy se pronunció el juez Steven Marcos, la defensa señaló que durante 26 meses la fiscalía ocultó evidencia exculpatoria que favorece a García. Por ello, pese a la decisión del juez, el abogado defensor dijo que cuenta con elementos contundentes para demostrar la inocencia del líder religioso. Detalló que las evidencias exculpatorias que la fiscalía ocultó son comunicaciones entre personas confabuladas tras la acusación, las cuales permanecen encubiertas en el anonimato y en las que se revelan conductas irregulares y carentes de ética. La moción detalla cómo las personas que acusan a García buscan beneficios económicos o migratorios a través de una estrategia impulsada por la Fiscalía de Fabricación de Pruebas y de escándalos mediáticos basadas en insinuaciones sensacionalistas. En ese documento, la defensa del líder de la Luz del Mundo detalla cómo la oficina del fiscal general de California manipuló, alteró y finalmente fabricó evidencias incriminatorias, presentando al juzgado informes basados en dichas falsas evidencias. En los planos legales a nivel internacional, ahora que se ha descubierto una conspiración en contra del dirigente religioso y que se habían encontrado pruebas exculpatorias que estaban ocultando la fiscalía, y como sabemos que los abogados Alan Jackson y Caleb Mason encontraron mensajes entre la exfiscal de California y las denunciantes anónimas con ciertas componendas oscuras entre la exfiscal Amanda Plisner y las denunciantes anónimas, que en particular Jane Doe 4 y Jane Doe 5, ambas adultas, porque entre la evidencia hay mensajes sobre supuestos pagos, promesas de obtener estatus migratorios y hasta evitar un encauzamiento en México. El derecho a la verdad ha surgido como concepto jurídico en los planos nacional, regional e internacional, y se refiere a la obligación de los estados de proporcionar información a los acusados o a sus abogados conforme a la sexta enmienda, ya que se han cometido violaciones graves de los derechos humanos del dirigente religioso. En este artículo se examina la noción del derecho a la verdad y se pone a prueba la fuerza normativa del concepto contra la práctica de los estados y los organismos internacionales. Además, se consideran algunas de las consecuencias prácticas de transformar la verdad en un derecho jurídico, sobre todo desde la perspectiva del derecho penal. El propósito fundamental de los procesos penales, sean nacionales o internacionales, es impartir justicia para reparar agravios cometidos a los acusados y en consecuencia proceder a su inmediata liberación. Director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Informó para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.